Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos transmitiendo y la verdad es que esta es la primera experiencia en vivo. Me están ayudando acá Sabrina y bueno, esperemos que esté saliendo bien. No sé si me están escuchando bien y lo pueden comentar por el WhatsApp de la iglesia. Nos ayudaría mucho, así lo lee Sabrina y va modificando lo que hay que modificar. Eh, bueno, eh, ¿cómo van pasando esta cuarentena? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal el programa diario de vida y la convivencia? Bueno, no es fácil, ¿no? Qué importante es tener un programa, ¿no? Acá estamos nosotros, bueno, con haciendo varias actividades durante el día, porque entendimos que tener un programa y un compromiso con un programa ayuda a pasar el día. Así que estamos entre la lectura, este, gimnasia, hacemos gimnasia todos los días, actividades en la casa que hay que hacer, desde las compras y todo lo demás. Y por supuesto que mucha meditación, estudio de la palabra y oración. Y también en mi caso, por ejemplo, mirar televisión, porque la verdad que en la semana miro poco y nada televisión. Y ahora estoy con algunas series muy lindas y me enganché alguna tarde viendo y la verdad que también he disfrutado de esta nueva opción. Este, y bueno, la convivencia es tranquila, acá cada uno tiene su espacio y la libertad de hacer lo que quiere y eso ayuda mucho. Y también oramos juntos por la noche en el momento de la cena. Después de la cena es nuestro momento para orar juntos. Así que bueno, yo espero que ustedes también estén pasando dentro de lo que es esta circunstancia. Buenos días, días de enriquecimiento, de crecimiento personal, intelectual, espiritual. Y bueno, ponernos al día con aquellas cosas que están en la casa y eh, están pendientes. No sé si más o menos van entrando todos, ¿sí? Ya podemos empezar. Divina me dice que sí, es como mi directora acá, estoy en sus manos y ella me dice que sí, que comencemos. Bueno, hoy preparé un tema especial cuyo título es Alegría Celestial. El título es Alegría Celestial. Y quiero reflexionar sobre la parábola que enseñó el Señor Jesús, que se encuentra en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7, es la parábola de la oveja perdida y dice lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí habla de una alegría en los cielos y por eso el título, Alegría Celestial. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes y religiosos se escandalizaban de Jesús porque Jesús estaba con ellos, con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, con la gente que moralmente era juzgada y rechazada por la clase sacerdotal, los fariseos, los escribas.
Ellos ponían a todos en una misma bolsa en tanto de que los que no cumplían a rajatabla todos los preceptos de la ley, los mandamientos de los hombres, lo que ellos habían dicho y no la ley, estaban en otra categoría, eran como ciudadanos de otra categoría. Los llamaban la gente de la tierra. La gente de la tierra es esa gente que no cumple todas las exigencias que ellos tenían con respecto a la ley. Un término bastante despectivo. Y evitaban todo tipo de relación con ellos. Justamente lo que no hacían era almorzar, cenar con ellos, viajar juntos, darle la tutela de los huérfanos a un publicano, a un pecador, pero nunca. Tenían una actitud completamente separatista. Y la de Jesús, el Hijo de Dios, su conducta era diametralmente opuestos. Así como ellos se alejaban, Jesús los buscaba y se acercaba. Un fariseo, un escriba, jamás iba a decir que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero Jesús sí. Jesús iba a poner en alto esa actitud de cualquier persona, de cualquier categoría humana que dijera, me arrepiento de mis pecados y confieso en Jesucristo como mi Salvador. Por este motivo Jesús le contó esta parábola, ¿no es cierto? La parábola de la oveja perdida. Ser un pastor en aquella época era uno de los oficios importantes, inclusive para la economía de la familia. El pueblo de Israel en realidad era un pueblo agrícola, pero también pastoril. Y todos sabemos que era un oficio, una profesión de responsabilidad y de riesgo. Las ovejas, por decirlo muy brevemente, todos lo saben, no tienen sentido de la orientación, se pierden fácilmente, son indefensas, no se saben defender, así que el pastor estaba allí justamente para ahuyentar a los depredadores y también para guiarlas, que no se cayeran, que no cayeran en un pozo o en un acantilado. Muchas veces en las pequeñas aldeas se contrataban a 2 o 3 pastores y se llevaban las ovejas de toda la aldea. Entonces eran 15 ovejas de un vecino, 20 de otra, 30 de otro vecino, y así armaban un buen grupo de ovejas y contrataban a estos jóvenes pastores. Cuando ocurría algo, algunos pastores se volvían a la noche, ¿no es cierto?, a la aldea, y se quedaba el pastor para buscar esa oveja que se había extraviado, que se había perdido. No podía volver sin esa oveja. Era muy importante que así lo hiciera. Y cuando la encontraba y volvía, estaban en la aldea esperándolos angustiados. Y cuando lo veían venir ya de lejos, la gente se alegraba y festejaba. La economía de aquellas familias no estaba para soportar una pérdida de una oveja y por lo tanto era un festejo genuino, importante. Y este festejo de esta búsqueda que llegó a su fin y que encontró esa oveja perdida, es el festejo que el Señor lo compara con el festejo celestial, ¿no es cierto? El festejo de ver que alguien se reencuentra con Dios el Padre, que vuelve a la casa del Padre Celestial, por medio de la búsqueda incesante, amorosa, única, del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo. Así que la religión de aquella época, la espiritualidad planteada por los responsables, era una religión de exclusión. Y Jesús hizo exactamente todo lo contrario. Había que llevar luz allí, habría que llevar vida donde no la había, había que llevar conocimiento de Dios donde había ignorancia, había que hacer presente la necesidad del encuentro con Dios, de la salvación de aquellos que ni se percataban de esa necesidad. Y como un buen pastor, ustedes saben que conoce a las ovejas por su nombre, las llama por su nombre. Dios hace lo mismo. Dios no masifica. Podemos estar en un estadio,
celebrando un culto con muchas personas y un predicador predicando el Evangelio, pero cuando Dios llama, lo hace de manera personal. Qué extraordinario que es el pastoreo de Jesús. No llama a muchos, llama a Estela, llama a Juan, llama a Carlos, los conoce por nombre y apellido, conoce sus historias, conoce sus circunstancias, saben por qué vinieron, qué necesitan, y Él los está llamando uno por uno. La religión de aquella época se jactaba de su posición ante Dios. Los fariseos cuando oraban, dice el texto en Lucas capítulo 18, versículo 11, dice que oraban, pero en realidad hablaban consigo mismos. O sea que no oraban, en definitiva, ¿no? Y decían, Señor, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, en comparación con otro que estaba orando allí, es una parábola de Jesús. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esta vanagloria, esta espiritualidad jactanciosa, no despierta el interés de Dios, no toca el corazón de Dios. Lo que a Dios le agrada es la oración del descalificado publicano, del que ellos descalificaban y excluían. Esa oración hecha por este publicano con estas palabras era lo que agradaba a Dios. Dice que venía y ya desde lejos ni se animaba a alzar la voz y alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y este es el punto de encuentro con Dios, el arrepentimiento. Es la clave para acercarnos a Dios. La palabra que se traduce en español viene del griego y es metanoia y significa un cambio de actitud, un cambio en la vida, en la planificación de la vida, un cambio en el modo de pensar. Es esto, hay un cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Significa que confesión y arrepentimiento son los dos aspectos previos para disfrutar de su gracia, de lo que Él nos regala de manera inmerecida, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Dice Proverbios que el que lo confiese se aparta, es decir, que si se aparta, es que hay un cambio en su conducta, y si hay un cambio, hay arrepentimiento. Antes de la gracia es el arrepentimiento. Dios no está esperando oraciones que los deslumbren con categorías humanas como la riqueza, el poder, la fama, lo importante que yo soy. Nada de eso, a nada de eso le importa a Dios. Dios lo sabe todo, ¿no? Pero me gustó un día algo que leí por internet que decía, cuando te encuentres con Dios, no te va a preguntar qué auto tenías, qué casa tenías, todo lo que lograste y alcanzaste, ¿no? Te va a preguntar qué hiciste con tu vida, qué pasó con ese momento que te presentaron el Evangelio de Jesucristo, qué hiciste con esa verdad revelada, qué decisión tomaste. Eso es lo que sí va a tener prioridad delante de Dios. Pero Jesús, como maestro, qué distinto que era, ¿no? Él integraba, él estaba con ellos. Donde había un conjunto de pecadores, de prostitutas, de publicanos, allí iba, allí se sentaba a la mesa con ellos y compartía. Estamos hablando nada menos que de Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Qué hermosa esperanza, ¿no? Que nos brinda para todos esta actitud de Jesús. Jesús sale a buscarnos. Jesús es el buen pastor que va en busca de esa oveja que está caída, que está excluida, la que nadie mira, la que nadie le interesa. Y como ha caído por sí sola, los demás que podrían ayudarla la juzgan y la condenan. En una oportunidad Jesús invitó a Zaqueo a entrar a su casa.
Ustedes pueden leer esto en Lucas 19. Zaqueo era un publicano, estamos hablando de los cobradores de impuestos, por eso traigo este ejemplo. Y Zaqueo sufrió una conversión. Zaqueo se entregó a Cristo en ese momento que Cristo estuvo en su casa. Y lo que estoy diciendo está convalidado por la palabra que dijo Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero fíjense lo que dice al final de esta historia. Jesús mismo dice de sí mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para Dios, una persona que se alejó de la iglesia, una persona que no lo conoce, que transita sus vidas de espaldas a Dios, que no tiene conciencia de su presencia, de la necesidad de tenerlo en su vida, ¿saben cómo lo vive Dios a esto? Como una pérdida. Qué interesante concepto, ¿no?, que nos da las parábolas. Para Dios es una pérdida. Fíjense que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está buscando lo que perdió. Dios está buscando tu vida. Dios buscó mi vida para encontrarse conmigo, para que yo tenga la experiencia, el privilegio de conocerle. No me quería perdido, me quería encontrado, encontrado en su presencia, quería encontrado de una relación íntima y personal con él. Y es interesante que Jesús mismo se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre. La identificación de Jesús con la humanidad, con un humano, se identifica con la humanidad como humano, pero siempre que utiliza esta expresión tiene relación con su misión, la misión de buscar, la misión de rescatar, la misión de redimir, de sacar de ese lugar de condenación, de, de, de un lugar de pérdida en el que se encuentran los seres humanos. El domingo pasado hemos festejado la resurrección, en realidad la Pascua, ¿no es cierto? Y qué hermoso domingo hemos pasado y qué culto que hemos tenido. Qué lindo que es haber estado juntos. Eh, la resurrección es muy importante porque si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, vana es nuestra fe. Pero como Él resucitó, Él mostró que Él es el Señor de la vida, ¿no? Y que es el Señor de la muerte, que Él tiene las llaves de todo, pero que además todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que hizo, lo hizo como el Mesías prometido. Y lo más importante que hizo, que es morir en esa cruz, Él es verdaderamente el Salvador del mundo, ¿no? Él se presentó como tal, como el Salvador, y al resucitar confirmó que era el Salvador del mundo. Es muy importante que tengamos este equilibrio entre el festejo y la cruz, porque antes del día de resurrección está el sacrificio en la cruz, su dolor, su muerte tan cruenta, su soledad, la oscuridad que él vivió por cargar el pecado de toda la humanidad para poder darnos perdón y vida eterna. Él ofreció su vida para rescatarnos, para rescatarte. Y recordemos que celebramos, por supuesto, alegres, felices, porque estamos llenos de esperanza, pero no hay resurrección sin muerte, no hay victoria sin cruz, no hay resurrección sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, como lo exigía la ley, porque era necesario que pagar el precio de nuestra redención. El mensaje de Jesús es el mensaje de la cruz. Desde la cruz es donde brota el perdón. Desde la cruz es donde Él nos está mirando y observando de manera figurada, ya está en el cielo, ¿no es cierto? Conocemos hoy al Jesús glorificado, pero es desde esa cruz donde Él está esperando. Nos ofrece el perdón, pero la condición sine qua non es el arrepentimiento. Necesitamos la salvación de Dios. Y aún este modelo de confesión y arrepentimiento
Una vez que Cristo entró en nuestras vidas, lo vamos a llevar por siempre, porque cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, cuando nos sentimos estancados, sabemos que debemos de abrirnos a Dios, permitir que el Espíritu Santo nos hable y confesar lo que Él nos indique que hay que confesar y arrepentirnos delante de Dios. Y luego que hacemos eso, recuperamos una relación fantástica con Dios, plena, de vida plena. El río de Dios fluye y su promesa se hace verdadera, que los que confían en Él, desde su interior, correrán ríos de aguas vivas. En una oportunidad, Él sanó a 10 leprosos. Y qué impacto que fue en sus vidas, ¿no? Piensen que estaban recluidos socialmente, viviendo como ermitaños, y Jesús les devuelve la posibilidad de la vida social. Es decir, dejaron de estar partidos en sí mismos, porque somos una unidad psicofísica y social, ¿no es cierto? Les devuelve la vida familiar, les devuelve la vida con los amigos, la vida laboral, pero sin embargo uno de ellos volvió y le agradeció, se postró delante de Jesús, lo adoró y le agradeció y lo reconoció como su Salvador. Dios hace muchas cosas. Dios sanó a los 10 y todo lo que Dios hace es perfecto. Pero de todo lo que Dios hizo en esa oportunidad, lo único que desató una fiesta en el cielo fue el arrepentimiento de uno de ellos, que vino y se postró delante de Jesús. No fue la sanidad. Una obra perfecta, gloriosa de Jesucristo fue el arrepentimiento, la vida eterna que recibió ese que nosotros no conocemos el nombre, pero Jesús sabía quién era porque Él sabía todas las cosas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿será tu arrepentimiento y tu fe la que desate hoy una alegría en el cielo? Dios, Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, se despojó de su gloria en la persona de Jesucristo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese significado se completa cuando un pecador se arrepiente. Ese significado eh, tiene su importancia cuando vamos a Jesucristo, como un día lo hicimos todos. Yo estoy acá hoy contándote esto, pero pasé exactamente por la misma experiencia, la experiencia de la conversión. Yo te invito en esta mañana a que entregues tu vida a Jesucristo. Él está esperando darte lo más importante, que es la salvación. Yo sé que estás en un contexto complicado, difícil, porque todos los que venimos a Dios, venimos en un contexto complicado, pero poné las cosas en orden. Primero va lo primero, y lo primero es el perdón que Dios te quiere dar. Y a partir de ahí se construye todo lo demás. Todo lo demás viene por añadidura, por haber creído en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a hacer esta oración. Es solamente una guía. Vos hacela personal. Es muy corta. Decile así: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Hoy me doy cuenta de la necesidad de la salvación. Realmente me doy cuenta que vivo de espaldas a ti y que hago cosas que no te gustan y te ofenden. Te pido perdón por cada pecado que hice hasta aquí. Realmente siento el pecado en mi vida, me siento pecador y pido por tu compasión. Perdóname, Padre Celestial. Lava mi vida, límpiame de toda maldad. Recibo a Jesucristo en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, ahora el Espíritu de Cristo está en tu vida. Te invitamos a que vengas a nuestra iglesia. Vos lo vas a poder ver aquí en el Facebook, nuestra dirección acá en Olivos, Roque Sáenz Peña, al 2376. Pero si no, escribinos igual de donde seas y nosotros te vamos a guiar para que vayas a la iglesia evangélica más cercana, te congregues y conozcas a este Dios que salió a tu encuentro, a este pastor único que fue a buscar
a los que estaban desamparados y excluidos. Hoy salió en tu búsqueda, hoy te encontró, hoy tenés vida eterna. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana.